muy buenas noches a todos. Ya vamos a empezar con nuestro núcleo. Antes de empezar, pues primero que nada invitarnos, bueno, agradecerles por conectarse el día de hoy e invitarnos a todos los que puedan, pues a encender sus cámaras, y nos agradeceríamos mucho por respeto también pues al tenista que vamos a tener el día de hoy. Vamos a estar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, queremos más de ti. Con demasiada frecuencia, a veces elegimos perseguir cosas momentáneas y te apartamos de nosotros. Por favor, perdónanos y cámbianos. No, pues no queremos vivir una vida que no esté enfocada en ti. Mientras nos preparamos para el domingo de tu resurrección, Señor, silencia el ruido de nuestras vidas y muéstranos lo que debemos hacer para reenfocar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad solo en ti. Examínanos y sondea nuestro corazón. Limpia nuestras vidas y déjanos ver las cosas que te ofenden y haznos cada vez más como tú. Muéstranos el camino que conduce a la vida y llénanos siempre de gozo en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Bueno, pues el día de hoy tenemos un temita muy especial que nos preparó un tema padrísimo. Él es Raúl Espinosa, tiene 24 años, es licenciado en Administración de Empresas, pero lo más importante es que él es un católico y apostólico, que le gusta su religión, la ama, la practica, le encanta aprender sobre ella y está 100% convencido de que no hay nada más importante en esta vida que amar a Dios y entender la voluntad que Él tiene para su vida y hacer todo lo posible para cumplir esa voluntad. Así que pues creo que es un gran ejemplo para todos nosotros y sin más preámbulo pues los dejo con Raúl Espinosa. Muchas gracias, Naomi. Antes que nada, buenas noches, gracias a todos por venir. Gracias a Rocamar por invitarme a platicarles un poco de mi experiencia. Gracias a Monse por invitarme. Y nada, cuando Monse me invitó me quedé muy sorprendido porque pues me parecía como una plática como vocacional, ¿no? Y yo pensando pues tal vez sea mejor un sacerdote, un experto en el tema de vocaciones, ¿no? Que no sea alguien como yo, alguien que tuvo una experiencia vocacional nada más, ¿no? Alguien que sintió en algún momento un llamado y dijo que sí, y ya eso fue todo lo que hice, ¿no? Es de lo que les voy a platicar un poco hoy. Yo soy de Mérida, soy yucateco, estudié en el Instituto Cumbres toda mi vida hasta la universidad y pues nunca fui una persona que tú digas muy religiosa para nada, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo estaba muy enfocado a las cosas mundanas. Me gustó mucho la oración que estaba diciendo Naomi al principio en la bienvenida, donde decía que a veces nosotros nos distraemos de lo más importante, que es pues buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Buscar que Dios esté en nuestras vidas, hacer lo que Él quiere de nosotros, y nos distraemos por placeres perecederos, placeres rápidos, y pues yo creo que es una muy buena definición para mi vida antes de, pues lo que yo llamo como mi conversión, ¿no? Porque a pesar de que yo era pues bautizado católico, apostólico y romano, ¿no? Y toda la vida fui a una escuela católica y todo, yo realmente no creía en la fe, ¿no? A pesar de que yo decía que sí creía, yo creo en Dios, sí, yo voy a misa un domingo cada 3, voy de misiones a fumar cigarros y a platicar con mis amigos, claro, o sea, sí, soy católico, ¿no? Y así entendía yo mi religión, ¿no? Así entendía yo la religión, era como una parte de la vida que cuando estabas triste, cuando tenías miedo porque estabas pegando el avión, o cuando estuviste a punto de chocar o algo por el estilo, pues rezas, ¿no? Cuando estás en peligro, cuando necesitas dinero, cuando necesitas algo, pues rezas, ¿no? O sea, como un socorrista. Dios para mí era un socorrista, era un mago, era un cuidador, era también un efecto placebo, ¿no? Si me quería sentir bien un rato, pues iba a un retiro o rezaba un poco o algo por el estilo, ¿no? Siempre buscando, pues, o sea,
pensando que Dios era como parte de la vida, ¿no? Un ser que me da placeres efímeros, que me resuelve mis problemas y que cuando yo lo necesite, Él va a estar ahí para mí, pero fuera de eso, si yo no lo necesito en el momento, pues no tengo por qué prestarle mucha atención, ¿no? Y así viví toda mi vida. Em, lamentablemente, yo desarrollé un problema de adicciones muy joven, ¿no? Yo comencé a beber muy pequeño, fumar cigarros, a drogarme a los 14, 15 años, más o menos. Las drogas un poco más grande, ¿no? Pero la bebida del fin de semana, pues normal. Y uno diría, bueno, 14 años, eso es en Mérida. Siempre está el típico chistoso de sexto de primaria que se toma 2 cervezas, ¿no? Y que guacarea en la fiesta. Pues sí, pero el problema es que para mí el, el problema de adicciones que yo desarrollé fue paulatino, ¿no? Yo no me di cuenta, yo empecé siendo el chistoso que se tomaba 2 cervezas y se quitaba la camisa en la fiesta y hacía barbaridades y todo, ¿no? Y cuando me di cuenta, yo ya había adoptado el alcohol, las drogas, como una muleta emocional para socializar, una muleta emocional para esquivar mis problemas en la vida, ¿no? Para no sentir, para entumecerme. Sin darme cuenta, ¿no? Recuerdo, tenía conversaciones con mis amigos donde decíamos, no, pues a los 30 años entramos a Alcohólicos Anónimos, ¿no? O sea, ya a los 16, 17 años, o sea, ya entre broma y broma, ya sabiendo que nuestra manera de beber, de tomar hasta ya más no poder, hasta perder la conciencia, al día siguiente despertarse, tomar para quitar la cruda, todo ese tipo de cosas, ya no era una cosa normal, ¿no? Pero no era una cosa que yo quería admitirme a mí mismo en ese momento. Entonces, pues yo, pues como que no quería verlo y no lo veía, simplemente lo ignoraba, seguía con mi vida y yo vivía para la fiesta, vivía para la fantasía, vivía para el dinero, vivía para el sexo, vivía para todo, menos para lo que fui creado, ¿no? Que eso es de lo que estamos hablando hoy. La plática se llama Escuchando mi llamado, pero más que un llamado, yo creo que estamos hablando de una razón de existir, ¿no? O sea, ¿por qué existo? El mundo, a mí, cuando yo nací, me puso en una situación aparentemente envidiable, ¿no? No me faltaba nada económicamente, tenía amigos, todo se dio, ¿no? Tenía acceso a placeres, viajes, ropa, lo que sea, ¿no? Y para mí el mundo, yo hoy veo las películas, veo la música y todo eso, y lo que me proponen es eso, ¿no? Que esa es la felicidad última, que eso es lo que yo debo de estar buscando en esta vida. Y yo así me lo creí. El problema era que yo me daba cuenta de que no solamente no era feliz, sino que era cada vez más infeliz, ¿no? Especialmente mientras más avanzaba mi problema de adicciones, mientras más materialista me volvía, más problemas empezaba a tener, ¿no? Empezaba a tener problemas en mis amistades, empecé a tener problemas en la relación que yo tenía en aquel momento, problemas muy graves en mi vida, ¿no? Y llegado el momento que mi relación terminó y que mis amigos me abandonaron, por constantemente lastimarlos, ¿no? Con mis actitudes antisociales al beber, todo ese tipo de cosas. Va a sonar como muy cliché, ¿no? Pero me fui a Misiones y el típico, me fui a Misiones, ¿no? Me fui a Misiones y se me ocurrió, bueno, le estoy pasando muy mal en la vida, ya no tengo nada más a qué recurrir, ¿no? Ya hice todas las pruebas de todo, ya probé todo lo que ofrece el mundo, ya probé vivir la buena vida, la gozadera, ya probé todo, ¿no? Entonces, ya no me queda nada, o sea, me sentía realmente, en la escuela obviamente me estaba llevando la patada, trabajo, un inútil, todo mal, ¿no? Y pues yo ya veía mi vida en ruinas a la corta edad de 19 años, ¿no? Obviamente hoy me doy cuenta de que fue una crisis emocional, una crisis espiritual más que una crisis física realmente, ¿no? Porque realmente no me iba a morir de hambre, no me iba a ir a vivir a la calle ni nada por el estilo, ¿no? Y se me ocurrió pues rezar el rosario solo, ¿no? Me fui a sentar en una sillita, estábamos como en una casa, había como un montecito atrás y había como una pila de cochinos al lado, de cerdos, y me senté junto a la pila de cerdos y me puse a rezar el rosario, sintiéndome muy mal, ¿no?
Y ahí tuve un despertar espiritual, un verdadero despertar espiritual. Yo pude sentir la presencia de Dios en mi vida, pude sentir una paz y una serenidad que yo no había conocido nunca antes. Y yo ya había rezado el rosario antes, ¿no? O sea, yo me fui a estudiar a una escuela que era católica y íbamos a misa diario y rezamos el rosario 3 veces a la semana y todo obligado, ¿no? O sea, nada por gusto. Pero yo ya había rezado el rosario antes, sabía rezar el rosario, sabía todo. Y me di cuenta de que ese despertar que yo tuve, esa sensación de Dios que yo tuve, era porque yo ya no tenía ninguna atadura a las cosas materiales, ¿no? O sea, yo estaba dispuesto ya a dejar todo lo que me hiciera daño, el alcohol, las drogas, las mujeres, lo que sea, todo fuera. Yo ya no quería tener nada que ver con eso. Yo lo único que quería era ser feliz. El problema es que yo no sabía qué era ser feliz, ¿no? O sea, hoy el mundo, si tú ves lo que te dicen, qué es ser feliz, yo lo entiendo como lo ofrece el mundo, es como una euforia, una suerte de alegría, de satisfacción material, de placeres constantes. Esa es la felicidad que me ofrece el mundo, ¿no? Y lo que yo conocí en ese despertar espiritual no fue eso. Lo que yo conocí en ese despertar espiritual fue una paz y una serenidad duradera, ¿no? Y ahí me di cuenta de que yo tenía que cambiar mi vida, de que yo tenía un problema de adicciones. Poco antes, el papá de un amigo que es alcohólico anónimo nos sentó, a mí y a varios de mis amigos, y nos dijo que pensaba él que algunos de nosotros teníamos algunos problemas con el alcohol. Un amigo mío entró a Alcohólicos Anónimos, dejó de tomar, se anexó y dejó de tomar, me invitó a Alcohólicos Anónimos. Y yo le dije, no, pues estás loco, yo tengo 19 años que voy a entrar a Alcohólicos Anónimos, todo está bien, ¿no? Otro amigo mío entró a Alcohólicos Anónimos y también me invitó. Y ya regresando de esas misiones me decidí a entrar y a dejar de consumir alcohol y drogas. Y una vez que entré, pues cambió todo mi panorama de la vida, ¿no? O sea, verdaderamente mis juicios y actitudes respecto a lo que es verdaderamente una vida útil y feliz cambiaron. Me di cuenta de que había estado viviendo una vida y tenía un problema emocional y espiritual de demasiado egoísmo y concentración en mí mismo, ¿no? Y de estar buscando siempre mis placeres, mis necesidades, mis gustos, ¿no? Y una cosa es que, claro, todos los seres humanos tenemos cierto grado de egoísmo, ¿no? Pero otra cosa es el grado exagerado que yo tenía, ¿no? Al grado de perder todas mis amistades. Y entrando ya conocía muy buenas personas, ¿no? Y mi padrino Alcohólicos Anónimos era muy católico y a través de él pude cultivar ese despertar espiritual, esa pequeña paz y esa pequeña serenidad que yo tuve en misiones. Ahí aprendí a cultivarla, ¿no? Empecé a ir a misa diario, a rezar el rosario. Ya las cosas pues coloquiales ya no me interesaban tanto, ¿no? Como me interesaba seguir cultivando esa fuerza espiritual que yo sentía dentro de mí, ¿no? Y ese nuevo estilo de vida que me estaban proponiendo. Ya después de eso, al poco tiempo, una persona cercana a mí tuvo una posesión demoníaca, y me pidió el favor de que yo la acompañara a un monasterio en Campeche donde un primo mío era monje, donde se realizan exorcismos, como apostolado, ¿no? Como acompañar al enfermo al hospital. Y pues yo dije, va, sí, vamos. Y fuimos al monasterio. A eso yo ya tenía que 6 meses de mi conversión, 6 meses sin consumir alcohol ni drogas. Y fuimos al monasterio. Y yo les voy a decir una cosa, yo la verdad en primaria y cosas así, alguna vez sentí alguna inquietud de ¿será que debo de ser sacerdote? Pero me daba miedo cultivar esa inquietud, esa comezón, ¿no? Porque me picaba. Me da miedo cultivarla porque no vaya a ser que sí, no vaya a ser que sí sea y me tenga que ir yo allá al sacerdocio, a vivir quién sabe a dónde y a pasarme el resto de la vida, pasármela mal, ¿no? Así lo veía yo. Y cuando llego al monasterio con esta señora que acompañé, la paz y la serenidad que les platicé hace rato cuando estaba rezando el rosario se queda corta. Yo pisé ese lugar y dije, yo aquí me quedo. Yo voy a ser monje. Yo ya no quiero saber nada de nada más que de esto. Me recuerda un poco a lo que dice
San Pedro en una de sus cartas, después, o fue San Pablo, no me acuerdo, uno de los dos, fue arrebatado al séptimo cielo y cuando regresa dice, yo ya no quiero saber nada fuera de Cristo crucificado, ¿no? No quiero saber nada fuera de la cruz de Cristo. Y eso fue lo que yo sentí, yo no quiero saber nada fuera de este monasterio, yo no quiero saber nada fuera de la vida religiosa, yo quiero ser sacerdote, yo quiero dedicar mi vida a esto, porque esto es lo único que verdaderamente me ha hecho feliz y porque yo ya sé que el mundo no tiene nada que ofrecerme. Entonces, pues, ¿para qué me quedo? Y nada, a partir de ahí hablé con el padre Ricardo Coll, que era el prior en aquel momento de aquel monasterio en Campeche, y comenzó un proceso vocacional, pero yo ya estaba seguro que yo ya me quería ir, ¿no? Pero a mí me decía el padre, no, 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 tú tienes que llevártela lento, vamos a hacer un proceso, vamos a platicarlo, vas a venir de retiro, vamos a hacer meditaciones, vamos a leer. Y pues comencé ese proceso, fue un proceso de 6, 8 meses donde yo todos los fines de semana iba allá y terminando ese proceso decidí irme ya al monasterio, ¿no? Un día que estaba viendo la película de la vida de San Francisco de Asís, llega una parte donde el hermano Silvestre regala todas sus cosas, ¿no? Las tira un cofre lleno de cosas de oro y de espadas y de, no sé, como bowls de oro, y ya saben, como en las películas, ¿no? Y monedas y todo. Y cuando yo vi eso, cómo tiraba su ropa y los pobres la agarraban y todo, en ese momento yo sentí una gran necesidad de hacer lo mismo, ¿no? Y fui y agarré todas mis cosas, toda mi ropa, mi televisión, mi Xbox, mi dinero, mis zapatos, todo. Agarré una camioneta pick-up, lo subí, lo llevé al centro, a una casa hogar para alcohólicos y drogadictos. Dejé todo allá. El encargado de la casa era un amigo mío, ¿no? Y le dije, no, pues tú reparte esto, yo ya me voy al monasterio, bro. Yo ya no tengo necesidad ni de ropa, ni de nada de estas cosas. Yo con 2 pantalones de mezclilla y 3 camisetas, ya estoy, mis guaraches. Y me trepé al coche del padre y me fui a Campeche. Ese mismo día les dije a mis papás, ya les había platicado a mis papás, ¿no? De que yo quería irme a ser monje y que yo ya quería dejar el mundo y que la universidad es para tontos, yo quiero irme ya a ser sacerdote, ¿no? Y ellos me decían, no, pero acaba tu universidad, o sea, ¿qué te pasa, brother? No, es 1 año, 2 años más, termina tu universidad y te vas. Y yo, no, 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 yo ya me voy, ya me voy. Y ese día llegué a mi casa y les dije, ya regalé todas mis cosas y ya me voy. Ya está mi maleta en el coche, mi hamaca, todo, yo ya me voy. Y mi hermana llorando, mi mamá no es muy católica, ¿no? Y mi mamá diciendo, tú ya no eres mi hijo, ¿cómo me abandonas? Mi papá ni me contestó, o sea, fue algo bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que así es la vocación, así es el llamado, ¿no? Si tú lo ignoras, pues no vas a saber realmente si lo tenías o no. Yo no quería vivir con esa comezón el resto de mi vida. Para mí no era importante si realmente yo tenía la vocación o no, sino si yo estaba dispuesto a hacer el intento, ¿no? A vivirlo, a irme y a darlo todo. Y ya dejé todo atrás, ahora sí aquí estoy. Jesús, me estás llamando, ya vine. Como cuando les dice Jesús a Pedro y a Andrés en el lago, ¿no? Dejen sus redes y síganme. Dejaron sus redes, dejaron su casa, dejaron sus hijos, dejaron su esposa. Después de eso, ninguno de los apóstoles volvió a tener relaciones sexuales con sus esposas. Dejaron toda su vida por un hombre que llegó y les dijo, sígueme, deja todas tus cosas y sígueme ahorita, no mañana. No, hay chance de vender mis cosas y no, ahorita, deja tus redes y sígueme. Y ese fue el llamado que yo sentí en ese momento, ¿no? Ya llegado al monasterio, estuve ahí 40 días haciendo una cosa que se llama postulantado, que es lo que va antes del noviciado. Y haciendo el postulantado, el sacerdote y yo nos dimos cuenta de que esa no era mi vocación, ¿no? Se me olvidó decirles algo. Los 2 meses antes de irme al monasterio han sido los 2 meses más felices de mi vida. Cuando yo finalmente acepté que yo tenía una vocación, finalmente acepté que lo mío era dejar el mundo, irme a vivir en el claustro, a rezar, a vivir en una celda, a dormir en el piso.
fueron los meses más en paz, más libertad que he sentido en mi vida. Jamás, es inexpresable. Cuando yo toda la vida le huía a eso, ¿no? A hacerle caso a esa inquietud de si realmente tenía la religión, o sea, la vocación o no. Ya el sacerdote y yo decidimos que yo no tenía la vocación y regresé a Mérida y ahí comenzaron los problemas, ¿no? Regresando de aquel proceso, porque yo creía que yo iba a pasar toda mi vida ahí, ¿no? Comenzó como una turbulencia dentro de mi vida, una especie de regresión espiritual, donde pues, yo regresé al pecado mortal, regresé a las fiestas, regresé a, no al 100, ¿no? Siempre intentando quedarme en la religión, siempre tratando de volver a lo que yo era antes de irme al monasterio. Pero no podía, ¿no? Había como una atadura, como una especie de soberbia espiritual, ¿no? Yo ya me sentía un santo, ya me fui al monasterio, arreglé mis cosas, yo ya, no sé, dejé el alcohol, dejé las drogas, o sea, ya, ¿qué? Soy muy bueno, soy muy santo, y yo creo que esa regresión espiritual que tuve a lo largo de unos 3 años fue como una manera de Dios para decirme que, pues que era Él el que estaba haciendo estas cosas en mí, ¿no? Que si yo hice las cosas que hice, o si yo sentí las cosas que sentí, o si yo tuve los sentimientos que tuve, hice las oraciones que hice, lo que sea, fue porque Él lo hizo en mí, ¿no? Como dice San Pablo en una de sus cartas, ya no soy yo quien vivo en mí, sino Cristo quien vive en mí. Y esa fue la realidad y se me olvidó, ¿no? Se me olvidó que es Jesús el que hizo todas esas maravillas en mí. Al poco tiempo después hasta me avergonzaba haber ido al monasterio, ¿no? Llegué a dudar de la fe. Me recuerdo tener una conversación 3 semanas después del monasterio, hablando con uno de mis mejores amigos y diciéndole, ¿cómo sé que Jesús es Dios? ¿Cómo no sé que Buda es Dios? ¿Cómo no sé que Alá es Dios? ¿Cómo no sé que no estoy equivocado, no? ¿Cómo sé que la Virgen de Guadalupe no es un cuadro pintado por los españoles para dominar a los indígenas? ¿Cómo sé que muchas dudas, muchas preguntas, mucha inseguridad por una verdadera falta de conversión, por tener una conversión emocional, por realmente buscar siempre ese sentimiento de paz, de serenidad, de felicidad, de alegría, pero no tener una verdadera convicción de la fe, ¿no? Porque yo me fui al monasterio y me fui a buscar mi vocación en un momento de emoción, en un momento de sentir adentro de mí el fuego, el ardor de Dios y de decir, sí, todo fuera, regalo todo. Y ese no es el verdadero cristianismo, ¿no? El verdadero cristianismo no es estar en las buenas, no es estar cuando es cómodo, no es estar cuando te hace feliz, cuando te satisface, sino el verdadero cristianismo está en la cruz, ¿no? Un cristiano no puede ir al cielo si no es a través de la cruz, lo dijo el mismo Cristo, si no abrazas tu cruz y me sigues, no te puedes salvar, ¿no? Y yo no estaba dispuesto a abrazar ese sufrimiento, ¿no? A mí no me gustaba el sufrimiento, me gustaba la consolación, me gustaban los dulces espirituales y emocionales que me daba Dios, no me gustaba sufrir, no me gustaba sacrificarme, no me gustaba ser menos egoísta, no me gustaba dejar de pensar en mí y pensar en los demás cuando costaba trabajo, porque es muy fácil hacerlo cuando uno está saliendo recientemente supongo que acá todos tomaron Rocamar o Search o alguna de esas cosas. Cuando uno está saliendo de esos retiros, madre, puedes hacer el camino de Santiago, de Compostela, de rodillas sobre cristales y haciendo tus manos así, diciendo, Dios, todo te lo voy a dar, soy todo tuyo, y luego a las 2 semanas ya se te olvidó, ¿no? Y ese fui yo, o sea, me duró un rato más, pero al fin y al cabo volví al mismo punto. Mi conversión no era una conversión real. Yo no me daba cuenta que mi llamado, que es el llamado que todos los cristianos, todos los católicos tenemos en esta vida. Cuando digo cristianos me refiero a católicos, no a los protestantes. Todos los católicos tenemos un llamado en esta vida que es ser santos, ¿no? Pero yo no entendía qué significa ser santo. Santo es el que renuncia a todas las cosas del mundo por Dios, el que vive para Dios, el que todo está dedicado a Dios, el que si hace algo por los demás no es para sentirse bien,
sino es para amar a Dios. El que si hace oración no es para obtener algo, sino es para darle gloria a Dios, para pedir por los demás por amor a Dios, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia entre el verdadero llamado, la verdadera vocación que puede tener uno y una falsa vocación, ¿no? Hoy en día, la mayoría de los católicos pensamos en vocación y pensamos, hay sacerdote, hay monja, esa es la vocación, ¿no? Pero no hay varios tipos de vocaciones en la Iglesia Católica, estoy seguro que todos acá ya las conocen, pero las voy a mencionar para los que no. Está la vida consagrada, religiosa, que es de la que estábamos hablando, los monjes, las monjas, los frailes, los frailes mendicantes, los frailes predicadores. Está el sacerdocio, está la vida consagrada laica, digámosle, y está el matrimonio. Y hoy yo creo que todos los católicos nos queremos casar, ¿no? Todos los católicos creemos y queremos que esa sea nuestra vocación, porque no tenemos una verdadera conversión, porque no estamos dispuestos a preguntarnos si realmente Dios eso es lo que quiere para nosotros. O sea, una persona que verdaderamente me puede decir, oye, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios para con mi vida, es una persona que puede decir, si yo siento alguna inquietud, lo voy a platicar con un sacerdote y voy a ver si esa es mi vocación. Les voy a decir una cosa, la verdad es que al fin y al cabo, lo que más nos va a hacer feliz en esta vida es hacer para lo que Dios nos creó, ¿no? O sea, Dios nos creó con algo pensado en mente. Obviamente con nuestra libertad tenemos libre albedrío, pero Dios, específicamente a los sacerdotes, ¿no? Los creó ya pensados desde la eternidad como sacerdotes. Los formó desde el vientre como sacerdotes, listos para ser sus sacerdotes y compartir con Él el sacerdocio eterno en el cielo. Y no hay ninguna dignidad mayor en el mundo que ser sacerdote. No hay nada más grande que ser sacerdote, ¿no? Y el problema que tenemos hoy es que pues nos da miedo renunciar a los placeres y a la comodidad y a las aparentes felicidades que nos promete el mundo, ¿no? La casa, el coche, los viajes, la comida rica. O sea, si tú eres sacerdote, pues tienes que renunciar a muchas cosas. Tienes que dedicar tu vida para otros. Pero si esa es tu vocación, o si tu vocación es ser consagrado, o si tu vocación es el matrimonio, no hay lugar en el que vayas a ser más feliz, en el que te vayas a sentir más satisfecho que eso, ¿no? También el matrimonio hoy, yo creo que yo no lo entendía como lo entiendo hoy, ¿no? Hoy sé que esa es mi vocación, después de varios años de estar luchando por volver a la religión. Hace un par de años ya logré volver a establecerme, logré volver pues a practicar, a tratar de no pecar, a tratar de hacer la voluntad de Dios. Y pues yo ya sabía que mi vocación era el matrimonio, y investigando el matrimonio, el santo cura de Ars, que es patrono de los sacerdotes y patrono de los capellanes, dice que el matrimonio es la vocación en la que más difícil es irse al cielo, porque todos entran con una muy mala preparación. Todos entran pensando que el matrimonio es para hacerme feliz a mí. Yo estoy entrando al matrimonio porque yo, Raúl, quiero ser feliz con mi esposa y con mis hijos. Yo quiero ser feliz teniendo hijos, quiero ser feliz teniendo esposa, y eso es lo que me va a traer paz, serenidad y satisfacción, ¿no? Bueno, pero ¿en qué parte de nuestra religión hablan de eso, maestro? ¿En qué parte de nuestra religión dice que nosotros estamos buscando a Cristo para ser felices? Nosotros, si estamos buscando a Cristo, Cristo lo dice: yo traigo la espada al mundo, traigo fuego, traigo cruz, traigo sufrimiento. Y el matrimonio es para servir a tu pareja y a tus hijos. Para eso es el matrimonio. El que tiene verdaderamente esa mentalidad y entra verdaderamente con ese clic en la cabeza al matrimonio, es el que va a tener un matrimonio exitoso. ¿Y por qué tenemos tantos divorcios hoy, tanta tasa de divorcio y todo? Porque la gente ya no sabe lo que es el matrimonio, ¿no? Porque la gente ya no sabe lo que es la vida. La gente vive para sí misma, y Jesús nos enseñó a morir a nosotros mismos por los demás y por Él.
como Él lo dice, ¿no? Hay que amarnos los unos a los otros como Él nos amó, y Él nos amó hasta la muerte, nos amó hasta la cruz, y ese es el llamado, esa es la verdadera vocación, la cruz. Si te vas a casar, tu pareja es la cruz. Si vas a ser sacerdote, pues tu sacerdocio es tu cruz. Si vas a ser religioso, pues tu religión es la cruz. Pero es un yugo suave, dice Jesús, no es un yugo agradable. Es una vez que uno empieza realmente a aceptar estas cosas, es que tiene una verdadera conversión, una conversión cimentada, ya no basada en emociones. Y como dice el apóstol, ya no comida de niños, ¿no? Ya comida para adultos. Ya hay dientes para masticar. Ya no más dulces, ya no más caramelos, ya no más religión fácil. Ahora sí empieza la verdadera religión, ¿no? El sufrir pacientemente por amor a Dios, por amor al prójimo. Y hoy día, después de todos los procesos que he vivido en mi vida, yo ya conozco mi verdadera vocación, que es el matrimonio, como les dije, y tengo la oportunidad de vivirlo. Estoy recientemente comprometido con mi futura esposa, que aquí está. Y muy feliz, muy contento, listo para tener los hijos que mande Dios. Me gustaría que fueran por lo menos 8 o 10. Y nada, vivir para eso, ¿no? Darme cuenta que la vida no vivo para ser millonario ni para tener una carrera, sino para, si es mi vocación, que es lo que yo creo, para ser papá, para ser buen esposo, para eso existo. Y sacrificarme por mi futura familia es lo que me va a dar la verdadera felicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Pues primero que nada, pues por darnos de tu tiempo. Y pues ahora, antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Raúl? Es el momento. Sí, yo tengo una, Raúl. Hola, hola, Viene. mucho gusto. Hola, Maui, mucho gusto. Oye, bueno, son dos preguntotas. La primera, la verdad, ¿cuál es la diferencia entre el monje y el sacerdote? Y la segunda ¿es parecido el proceso para ser monje y sacerdote? Esa es una muy buena pregunta. Son dos vocaciones totalmente diferentes, ¿no? El sacerdote, pues hay muchos diferentes tipos de sacerdotes, ¿no? Diferentes comunidades religiosas. Está el sacerdote diocesano, por ejemplo, que es el sacerdote que está bajo cierto obispado en cierto lugar, que puede ser, por ejemplo, el padre Cristian de Cristo, no de Cristo, de María Inmaculada, por ejemplo, él es diocesano. Puede ser parte de una comunidad religiosa o de un instituto religioso, como son los legionarios de Cristo, como son los pasionarios, como son el Opus Dei. Y el monacato viene siendo la vida religiosa, ¿no? Hay varios tipos de monacato, diferentes como niveles, pero más que nada se trata de una vida donde haces 3 votos, ¿no? La vida religiosa incluye estos votos que son pobreza, castidad y, ¿cuál es el tercer voto? The three vows is poverty, chastity for religious and no, y obediencia. Haces los 3 votos y hay monjes contemplativos, que es lo que yo iba a hacer, que es una persona que se encierra en un edificio en medio de la nada y se dedica a orar por la conversión de los pecadores, a orar por las misiones, a orar por los, no sé, por las otras religiones para que se conviertan a la verdadera religión, por los herejes, los cismáticos, los paganos, todo eso, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, que era una religiosa contemplativa, es la patrona de las misiones, pero nunca se fue de misiones. O sea, ella es la patrona de las misiones por lo mucho que rezó por las misiones, ¿no? De hecho, leí un libro de Fray Rafael Arnaiz de la Cruz, que hoy es santo ya, y él decía que él pensaba que la oración de los monjes era lo que mantenía el mundo existiendo, ¿no? Que el día que un monje no rece por el mundo, ese día va a ser el día que el mundo se va a acabar, ¿no? Esa es la diferencia entre el sacerdocio. El monje puede ser sacerdote también, pero normalmente el sacerdote está más enfocado en la liturgia, en atender a la gente y todo, y el monje está más enfocado a la oración y la contemplación en silencio. Perfectísimo, muchísimas gracias. Oye, ¿y tuviste momentos de tentación estando allá? Sí, por supuesto, pero
Las tentaciones allá son muy diferentes a las de acá, ¿no? Acá Claro. hay mucha tentación en las películas o tentación de las fiestas, de la borrachera, de lo que sea. Ya las tentaciones son más como la gula, como la comodidad, como la vanidad. O sea, son como tentaciones un poco más enfocadas hacia el estilo de vida que se vive allá, ¿no? Porque allá estás muy escudado de las tentaciones que tenemos aquí en el mundo, ¿no? De las influencias pues de la gente. Tienes otras tentaciones. Ah, ok, perfectísimo. Muchísimas gracias, Raúl. No, de nada, Maui. Reina, ¿tienes alguna pregunta? Veo que alzaste la mano. Sí, hola. Hola, Raúl, tengo una pregunta Hola. para ti. Adelante. Cuando estabas contando ajá, como a los 18, 19 años te sentías perdido y todo eso, ¿de casualidad llevaste aparte de toda la parte espiritual, que es la que nos estás contando, llevaste tú algún apoyo psicológico o algo, o todo fue espiritual? No, todo fue espiritual, pero Alcohólicos Anónimos, el programa Alcohólicos Anónimos al que ingresé, del que sigo siendo parte hoy en día, ¿no? Tengo 5 años de sobriedad ya. Sí tiene una parte como humana de introspección, de buscar más o menos como tus defectos de carácter, que vienen siendo los pecados capitales de la iglesia, ¿no? Por ahí se le llaman defectos de carácter. Pero se trabajan a través de la espiritualidad, de la oración, no se trabajan de ninguna manera, de una manera emocional, ¿no? O sea, lo que se practica en Alcohólicos Anónimos más o menos es como la impotencia ante el poder cambiar este tipo de cosas, estos defectos de carácter, y el creer que Dios es el que los puede cambiar, ¿no? Que un poder superior dicen allá, porque es para todas las religiones Alcohólicos Anónimos, pero en realidad es Dios, ¿no? El que lo hace. Pedirle a Dios que me ayude a cambiar, que me ayude a cerrar esas heridas que tengo, o que me ayude a sanar algunas cosas emocionales que tengo, que me ayude a cambiar algunos vicios o defectos que tengo. Y en mi vida yo he visto que estas cosas sí se hacen realidad, ¿no? O sea, que este programa funciona, es milagroso. He visto gente que viene devastada por las drogas y por el alcohol, o sea, vagabundos así, que cambian su vida un giro de 180 grados, impresionante. La gracia de Dios está muy presente allá, pero no, un trabajo psicológico. Realmente fui al psicólogo algunas veces de adolescente, me llevaron mis papás porque pensaban que yo tenía problemas psicológicos, que sí los tenía, y resultó ser que pues le mentía al psicólogo y ya, o sea, no lo tomaba muy en serio, que digamos, ese es el problema, pero sí. Ok, gracias. Y otra pregunta, o sea, Sí. entonces, como a qué redes de apoyo recurriste en ese caso? O sea, porque comentaste que pues tus amigos como que se cortó la amistad y todo, entonces, ¿a quién recurriste? O sea, igual contaste algo de que con tu mamá igual, cuando dijiste que querías irte, te dijo, no, ya no eres mi hijo y así. Entonces, o sea, ¿a quién tenías para Esos ir? son dos momentos diferentes, ¿no? Cuando pasó lo de mis amigos fue como un año antes, 8 meses antes de lo que te estaba platicando con mi mamá. Y eso yo recurrí a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hasta el día de hoy, la mayoría de mis amigos son los amigos que hice allá, son amigos que realmente me traen cosas buenas para mi vida, ¿no? O sea, que son una buena influencia, que me ayudan a mejorar, me ayudan a cambiar, que están ahí para mí cuando los necesito, ¿no? Y cuando me fui al monasterio, te voy a decir la verdad, o sea, sí es un poco fuerte lo que me dijo mi mamá, pero en el momento no me importó mucho. La neta, yo estaba muy ensimismado en volverme monje, en la religión y en todo, y yo decía, mi mamá algún día lo aceptará, ¿no? Y dicho y hecho, una semana después, mi mamá está en el monasterio, quería platicar conmigo, quería hablar conmigo, y así fue. Entonces no necesité mucho apoyo para eso. Dios fue mi apoyo, si lo quieres ver así. Ok, gracias, Raúl, No, por de nada, compartir. Reina. Regis. Hola, hola Raúl. Bueno, Hola, Regis. bueno, la verdad mi duda está un poco, no sé si lo especificaste tanto, pero hubo un momento, miras, estabas, o sea, cuando ya habías decidido ya no estar en el monasterio, hubo un momento en el que dudaste de que no estás seguro de esa decisión. O sea, dudaste y dijiste, no, creo que sí voy a regresar al monasterio, ¿no? O No, siempre fuiste seguro. nunca dudé de si mi vocación era una vocación real o no. Te voy a decir por qué. Porque cuando empecé a sentir la inquietud de si era mi vocación o no, en lugar de pararme e irme, lo que hice fue ir con mi director espiritual, que era un sacerdote monje del monasterio.
Y le dije, yo me quiero ir, pero no me voy a ir hasta que tú me digas que tú crees que yo no tengo vocación. O sea, yo voy a quedarme aquí pensando que esto es una tentación para mí, que yo estoy siendo tentado a salirme del monasterio, hasta que tú me digas que tú crees que no es mi vocación ser monje. O sea, vamos a tener un proceso vocacional y él me dijo, ese proceso va a durar 2 años. Yo le dije, bueno, pues me los echo. Le damos. No me voy a ir de aquí quedándome con la duda de si sí fue o no fue o si, ¿me entiendes? Al final yo lo dejé en las manos del director espiritual, que es lo que debes de hacer como monje, ¿no? Un monje prácticamente todas las decisiones espirituales las deja en manos de sus superiores, ¿no? El voto de obediencia. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Rob. Yo. Hola, Raúl. Tengo 2 preguntas. Mira, Robs. Por ejemplo, una es, ¿cómo podría saber cuál es mi llamado o mi vocación y qué me recomiendas hacer? Esa es una. Ya, Okay. si me platicas, lo te comento. Ok. Pues yo creo que lo primero, Robs, es que me alegra mucho que hagas esa pregunta, porque cuando uno se empieza a hacer esa pregunta es cuando puedes ver una verdadera honestidad espiritual hacia Dios de querer saber cuál es su voluntad para conmigo, ¿no? O sea, yo realmente creo que la voluntad de Dios es lo único que me va a hacer feliz en esta vida, o sea, seguir su voluntad, porque yo fui creado por Él y fui creado para algo, ¿no? Y entonces lo único que me va a dar felicidad es seguir eso. Entonces yo creo que la primera parte es esa honestidad y esa generosidad de decir, bueno, yo voy a hacer lo que Dios quiera, ¿no? Y ese es el primer paso. Y el segundo paso, obviamente, es oración y discernimiento, pero siempre con un director espiritual que te guíe hacia dónde, ¿no? Pero yo sí te recomendaría que si vas a pasar por un proceso vocacional, te busques a un sacerdote que no sea un reclutador, ¿no? Que no sea un reclutador de sacerdotes, porque hay muchos afuera de esos que aunque no tengas vocación, te van a convencer de que sí tienes. Tengo muchos amigos que son ex seminaristas o ex legionarios, cosas así, y te platican ellos de que fueron reclutados, ¿no? De que ellos realmente nunca tuvieron vocación y prácticamente llegaron hasta el último año de estudios y se dieron cuenta de que no tenían vocación y de que nada más les lavaron el cerebro. Entonces tiene que ser un sacerdote en el que confíes, no puede ser cualquiera, pero pues es así, a través de un director espiritual, la oración, el discernimiento, pedirle a Dios que te muestre su voluntad, que cuando te la muestre te dé la fuerza para cumplirla y ya. Ok, muchas gracias. Y otra cosa que me llamó la atención es que mencionaste que Campeche volviste a Mérida y como que todo fue como un caos. Habías mencionado igual que no habías terminado tu carrera, que te faltaban 2 años. Entonces, y que como que volviste a caer. ¿Cómo le hiciste como para volver a encarrilarte otra vez algo? La verdad es que, gracias a Dios, nunca me alejé demasiado de la religión. Para mí descarrilarme es pecar, pecar mortalmente, no ir a misa un domingo, o sea, tipo emborracharme. Bueno, nunca tomé, ¿no? Pero tipo hacer algo indebido, ese tipo de cosas, ¿no? A eso me refiero con descarrilarme, pero yo siempre tratando de volver, o sea, yo sintiéndome mal por lo que hacía, yo pidiéndole a Dios que ya me liberara de esta etapa, ¿no? Y la manera en la que me encarrilé fue pues pedaleando, ¿no? Me atrasé en la carrera muchísimo. Me acabo de graduar, tengo 24 años, me debí haber graduado hace 2 años. Perdí todas mis materias seriadas en la Mayap, los que estudian en la Mayap saben cómo es eso. Y pues ya ahí me quedé estancado un rato, pero ya me acabo de graduar. En cuanto a la religión, pues siempre pidiéndole a Dios que me vuelva a dar la gracia de practicarla seriamente. Y llegado el momento, me la volvió a dar y ya, eso es todo. Gracias y felicidades por tu graduación. Ay, gracias, Ross. Es todo, gracias. Raúl, aquí nos llegó una pregunta que dice, ¿das alguna recomendación para descubrir la vocación del matrimonio? Sí, yo creo que lo más importante para descubrir cualquier vocación es estar abierto a cualquier vocación. O sea, no quieras descubrir la vocación del matrimonio, ¿no? O sea, si tú tienes alguna inquietud con una vocación, está muy bien, pero bueno, los santos
recomendaban que todas las personas jóvenes estén dispuestas a pues, hacer un proceso vocacional con un sacerdote, ¿no? Decirle al sacerdote, oye, a mí me atrae el matrimonio, ¿cómo lo ves? Platícame de eso. O ¿no crees que yo podría estar equivocado en mi vocación? Tal vez deba de ser monja o fraile, o no lo sé, ¿no? O sea, yo creo que esa apertura es necesaria en un cristiano verdadero, ¿no? En una persona realmente convencida de la religión, tener esa apertura. Obviamente, pues ya hay gente que pues ya está casada, ¿no? O sea, y una vez que ya estás casado, pues ya sabes que esa es tu vocación. Si ya te casaste, pues ya estás allá. Ni modo, a darle, ¿no? A pedalearle. Pero esa apertura pues es necesaria. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie más? Ok. Bueno, pues de nuevo, Raúl, muchísimas gracias por darnos esta plática tan padre. Creo que todos nos llevamos muchas enseñanzas, muchas cosas para reflexionar. Y bueno, pues antes de finalizar, vamos a terminar nuestro núcleo con una oración. ¿Sale? Entonces nos ponemos en disposición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por un día más de vida. Nos ponemos en tus manos. Tus planes siempre son perfectos. Haz de nosotros lo que quieras. Te damos las gracias por todo. Ayúdanos a estar dispuestos a tu llamado, a aceptar que tu voluntad se cumpla en nosotros. Te confiamos nuestra alma con todo nuestro amor. Te pedimos mucho por cada una de nuestras necesidades. Tú sabes lo que tenemos cada uno en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno.